terminaron las opiniones. Bien, habíamos dejado en el artículo 14 la parte de lo que decía determinar la suma que corresponde a destinar a capital y reservas de acuerdo al artículo 38. ¿Se acuerdan que vimos el artículo 38 también? ¿Qué hace el Banco Central con sus utilidades? Parte de esas utilidades es el tema del momento para la economía argentina. ¿Cuánto le da como ganancia, como si fuera una empresa, el Banco Central al gobierno? Como si fuera una empresa que ganó plata y le da parte de esas ganancias. ¿Sí? Entonces eso lo vimos en la última reunión. Bien, después hay una cantidad de funciones que le corresponden al directorio que llegan hasta de la A a la W. Nosotros estamos por la G. Las voy a pasar rápido, las que requieren alguna reflexión, ¿no? La G dice fijar política general, etc. La H es muy importante, dice revocar la autorización para operar de entidades financieras y cambiarias cuando el superintendente hizo un control, detectó irregularidad y dice, bueno, deja de operar. Es una función muy, muy importante, que no tiene, digamos, no la tiene cualquier organismo, ¿sí? Esta posibilidad de autorizar y revocar la autorización es de las funciones más importantes que puede tener, tiene un banco central, ¿no? Ahora, si pasamos rápido todo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, dice el K, establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas. Esto ya lo vimos, es inherente a la facultad de emitir billetes, ¿no? Dice, disponer la desmonetización de billetes y monedas, es la destrucción. De alguna manera, los billetes viejos o los que dice, bueno, los saco de circulación, los destruye, y es una manera de absorber por antonomasia. Hay la O es autorizar la apertura de sucursales y otras dependencias. Esto lo que hace es manifestar un poco lo que les dije, el grado tremendo de control que tiene sobre cada actividad que hace cualquier banco comercial. Dice el P, aprobar la transferencia de acciones que según la ley de entidades financieras requiera autorización del banco. O sea, cuando un banco vende parte de sus acciones, etcétera, también tiene que pedir autorización al Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central necesita saber quién va a ser finalmente el dueño del banco. No sea cosa que vengan, no voy a decir ninguna nacionalidad, ciudadanos de países famosos por operar en el narcotráfico y terminen siendo los dueños de un banco importante argentino. Eso no puede suceder. ¿Está? Bien. Acá viene una de las funciones incorporadas en la nueva ley, para mí la más complicada, ¿no? Dice el Q, la función Q, la atribución del director, determinar el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos necesarios para la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas. Vamos a traducir esto al castellano y a compararlo con la etapa previa, ¿no? ¿De dónde venía la carta orgánica anteriormente del Q? Vamos a llamarlo así, ¿no? Venía de una carta orgánica que primero fijaba claramente que para tener un peso circulando tenía que haber $1 adentro de la caja fuerte del Banco Central, o sea, restricción total. Después hay una ley de emergencia que le permite al Banco Central emitir billetes y moneda sin ese respaldo total, o sea, sin el 100%. Esta atribución, la Q, que se incorpora en el 2012, en realidad deja librado al directorio, o sea, a 10 personas, que se defina cuánto va a ser la reserva neta necesaria para emitir moneda. Me parece que es pasar de todo a muy poco. ¿Me comprenden lo que le digo? Le da, antes no tenía ninguna atribución, era un peso, $1. Ahora pasamos a que 10 personas se reúnan y decidan cuál es digamos, las reservas necesarias para
seguir emitiendo base monetaria. Y solamente pone una condición. Dice, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas. ¿Qué significa esto? Si hay superávit externo o hay déficit externo. Como les dije recién, es un elemento muy importante tener superávit externo, porque eso es lo que significa que hay más dólares entrando que saliendo. ¿Me comprenden? Entonces, repito, esta atribución me parece una atribución del directorio demasiado amplia, deberían haber precisado un poco más las condicionalidades para cuánto se define como... claro, acá me preguntan, ¿es discrecional? Y aparece como muy discrecional. Es muy amplia la atribución. Bien, con solo un criterio, ¿cómo van las cuentas externas? Y fíjense la particularidad que le acabamos de decir. Las cuentas externas van, la verdad, que bastante bien, porque hay un superávit. Sin embargo, eso no significa que el dólar esté cayendo. O sea que una sola condicionalidad no es suficiente. ¿Sí? Entonces, para mí, esta es una facultad muy amplia, pero es peor todavía, porque como vimos anteriormente, el presidente, en caso de emergencia fundada, podría reunirse con el vicepresidente y un director más y fijarlo. ¿Me comprende? O sea que con solo 3 en caso de emergencia podrían tomar una decisión muy grave respecto del respaldo que debe tener la moneda nacional. Huelga decir que si la gente va y pide dólares es porque entiende que no hay el nivel de reserva necesario. ¿Me comprenden? Este es un poco el corolario de esto. Bien, ¿dudas hasta acá? El R dice regular las condiciones de crédito en términos de riesgos, plazos, tasa de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencia de reserva y demás. Un poco lo que vimos anteriormente. Esta nueva carta orgánica le da atribuciones al directorio para generar políticas que orienten hacia dónde los bancos van a ir destinando sus créditos. Repito, lo mismo de la otra vez. Hay créditos que son teóricamente mejores que otros. Sin embargo, el bien para un gobierno, para una ciudadanía, muchas veces contrasta con el bien para un banco, que es ganar plata. ¿Me comprende? Entonces, en esa lucha, los bancos centrales intentan orientarlo en un sentido más productivo, llamémoslo así, desde el punto de vista social, esos créditos. Se logra muy poco. Si tenemos tiempo, vamos a ver cómo funciona esto. Pero está bien que exista esta norma, quizá habría que redactarla de otra manera. Perdón. Sí. Si entendí bien, o sea, es lo Jaco, que vimos en la clase sí. pasada, de básicamente darle el mejor crédito posible teniendo en cuenta que tengan ganancia los bancos, ¿no? Exactamente. Es decir, generar Muchas gracias. incentivos para esa situación. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Dudas? No, muchas Bueno, gracias. dice, sigo un poco así. Bueno, hay un inciso B corta que a mí me interesa mucho, que dice declarar la extensión de la aplicación de la ley de entidades financieras a personas no comprendidas en ella cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones o razones de política monetaria, cambiaria o crediticia. Vamos a explicar qué significa esto. La ley de entidades financieras tiene un problema en su nombre. En realidad es una ley de entidades bancarias y cambiarias. Punto. Todo lo demás está regulado, lo financiero, por otra institución, pero así se la denominó, es una ley de la dictadura militar, una vergüenza que todavía está en funcionamiento, tuvo muchas modificaciones, pero ese espíritu persiste, para mí, es una opinión personal, ¿no? Entonces esa ley, llamada entidades financieras, es la que aplica el Banco Central. O sea, se destina a los diferentes tipos de bancos y entidades cambiarias. Lo que dice este inciso es lo siguiente, que si el Banco Central detecta que hay personas, entidades fuera de ese control, pero que están moviendo un volumen
de dinero en intermediación que puede afectar el sector cambiario, bancario, etcétera, podría decir es de aplicación la ley de entidades financieras y traerlas a su control. Nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar de la fintech, o sea, de esas financieras que se manejan con los celulares, Mercado Pago, etcétera. Bueno, son todas nuevas instituciones que en realidad hacen lo que hace un banco, o sea, intermedian dinero entre personas. En Mercado Pago usted va, puede pagar, pero también puede dejar parte de sus ahorros, puede comprar dólares, puede hacer un montón de operaciones que en realidad hacen los bancos. Los bancos, por supuesto, fueron y dijeron, estos tipos nos están compitiendo a nosotros y manejan volúmenes muy grandes. Entonces, el Banco Central rápidamente intenta regularlos. ¿Para qué? Para evitar que si el volumen es muy fuerte, en realidad saque de competencia a los bancos. ¿Se comprendió esto? Esto pasa también con las cooperativas financieras y mutuales financieras. En muchas provincias del país donde no había bancos, las mutuales, por ejemplo, hay famosos clubes de básquet en el interior del país que se crearon a partir de mutuales, comienzan a recibir de sus socios dinero para que les dé un interés. Y estas mutuales lo prestan. O sea, hacen lo mismo que un banco. Bueno, según datos del año 2001, esas mutuales y cooperativas llegaron a manejar 10.000 millones de dólares. ¿Está? Es una cifra macroeconómica. Bueno, estaban fuera del control. Al estar fuera del control, hubo muchas estafas. Hubo pueblos enteros, por ejemplo, la ciudad de Rafaela, que tenía colocado sus ahorros en 2 clubes de básquet, uno muy famoso, campeón de básquet fue, que finalmente quiebra y deja un tendal de ahorristas sin, digamos, sin que le devuelvan su dinero. O sea, es muy importante tener en cuenta que, bueno, ustedes habrán visto Efectivo Ya, bueno, no quiero dar nombres, digamos, propios, pero hay una cantidad de instituciones que están en las estaciones y que de alguna manera la gente baja el tren, en general gente muy humilde, que no accede al mercado bancario, que si bien es caro, esto es mucho más caro, y son realmente estafados ahí. ¿Por qué? Porque les cobran intereses del 200%, etc. Entonces, esto debería estar claramente digo, porque lo está en una nebulosa, controlado como si fuera un banco, para evitar que estafen a mucha gente. Bien, ¿dudas con esto? Bien. El W dice establecer políticas diferenciadas orientadas a pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. Lo que se pretende con este inciso, tampoco creo que se haya logrado mucho, es beneficiar a las pymes, que son las que dan más trabajo, y el desarrollo parejo con el interior, tal cual vimos cuando analizamos el artículo de la Constitución de la coparticipación federal, la necesidad de tener un desarrollo regional armónico. Bueno, se intentó incorporar eso, repito, no han sido muy buenos los resultados. Bien, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Comentarios? Esteban quiere hacer Esteban Germano, ¿puede ser? Veo una mano levantada. Bueno, listo. ¿Sí? No, eso soy yo. Bien. Pasamos directo al artículo 17. Lo voy a decir rápido. Dice, el banco está facultado para realizar las siguientes operaciones. Y nos vamos a encontrar acá cuando dice emitir billetes y moneda, ya lo saben, conforme a la delegación de facultades realizadas por el Honorable Congreso de la Nación. Fíjese cómo repite esto que decimos desde el punto de vista constitucional a quién le corresponde. Al Congreso de la Nación. B. Otorgar redescuento a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria. No es el caso actual y hace rato que no lo vemos esto, pero en general es lo que sucede
con los bancos en un sistema que funcione relativamente armónicamente. En muchas oportunidades los bancos no pueden integrar sus encajes, tienen algún tipo de problema, entonces van y piden al Banco Central lo que se llaman redescuentos, ¿sí? El Banco Central se lo otorga y a cambio le pide garantías, ¿sí? Este sería la operación de redescuento. En este caso, el Banco Central le va a cobrar una tasa activa a quien le presta. No hay préstamos gratis, siempre somos amigos, pero somos banqueros. Entonces, hay un préstamo del Banco Central para que tenga mayor liquidez a los bancos. Esto está permitido y fija una tasa. Es la tasa activa del Banco Central, ¿sí? Porque la cobra el Banco Central. Hay otro mecanismo que son los adelantos a cuenta de entidades financieras, que es cuando ya el problema es un poquito mayor y se requiere plata a más largo plazo. En esos casos, los bancos deben entregar garantías mayores, entregar acciones, entregar algunas hipotecas, ¿me comprenden? Tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor y también es una tasa activa un poco más grande. Es cuando los bancos empiezan a tener problemas. En la época del 2001, 2002, 2003, 2004 fue la era de los redescuentos. Los bancos pedían plata, el Banco Central se las daba bajo un interés y tomaba garantías. La operación inversa es lo que vemos ahora y que la vamos a ver en el artículo 18. ¿Sí? El 17, léanlo, fija un mecanismo bastante engorroso, complejo, no pretendo que se lo acuerden de memoria, ni mucho menos. Pero lo que dice son tipos de garantías, cuáles son los límites, etc. Pero nos damos cuenta que es un momento de debilidad de los bancos. En el artículo 18 es todo lo contrario. Dice, el Banco de la República Argentina podrá comprar y vender a precio de mercado en operación de contado y término títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera o crediticia. En este caso, el Banco Central lo que hace es actuar, digamos, con una tasa pasiva. Lo que dice es, voy a regular la cantidad de dinero, entonces el que coloca una letra es el Banco Central, al colocar la letra retira dinero, pero debe pagar un interés. ¿Sí? Como les dije, ese interés es lo que se denomina la tasa pasiva y se llama déficit cuasi fiscal, porque no es del Tesoro. ¿Sí? Esto me va a dar pie para contestar la pregunta que me comprometí a contestar en un rato. Bien, pásenlo, hay muchas atribuciones que ya vimos, emitir títulos, bonos, así como certificado de participación, etc. Vamos al 19. Dice, queda prohibido al banco a conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto el artículo 20. Acá cuando vemos la palabra excepto, sabemos que es lo que vamos a ver en forma prolífica, ¿no? Bueno, después hay una cantidad de prohibiciones que va de la A hasta la K, pásenla de largo, vamos al artículo 20. Dice, que es la excepción que vimos recién. Dice, el banco podrá hacer adelantos transitorios al gobierno nacional, es el clásico del día, lo que está pasando en este momento, hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria. ¿Está? O sea, el Banco Central sabe cuál es la base monetaria y dice, podría adelantarle hasta un 12%. El 12%, ustedes me dirán, ¿por qué no el 13? ¿Por qué no el 14? Tiene que ver con una forma de devolución que son 12 meses del año aproximadamente. Creo que ese fue el principal fundamento. Dice, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista, pues ya lo sabemos, en las entidades financieras, en cuenta corriente o cuentas especiales. Podrá además, o sea, 12% de la base monetaria, otorgar adelanto hasta una cantidad que no supere el 10%
de los recursos en efectivo que el gobierno nacional haya obtenido en los últimos 12 meses del año. O sea, se toma la recaudación. Esto sí que tiene un poquito más de fundamento. ¿Por qué? Porque es efectivamente lo que el Estado está demostrando que ha recaudado. ¿Me comprenden? Entonces decir, bueno, si sabés que recaudamos esto, te podemos prestar porque demuestra una cierta solvencia. O sea, puede ser, digamos, fija estos criterios. Los adelantos a los que se refiere el párrafo anterior deberán ser reembolsados dentro de los 12 meses efectuados. Si cualquiera de estos adelantes queda sin pago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse. O sea, le va fijando la obligación de ir devolviéndolo cada 12 meses y si quedó en pago no puede recibir más. Bueno, estos serían los dos criterios principales. Y seguimos. Dice, con carácter excepcional, volvemos, y si la situación o las perspectivas de la economía nacional e internacional así lo justificara, una cosa se pueden imaginar, en pandemia podrá otorgarse adelantos transitorios por una suma adicional equivalente como máximo al 10% de los recursos en efectivo que el Estado Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses, o sea, 10% más. Esta facultad excepcional podrá ejercerse durante un plazo máximo de 18 meses. Bueno, repito, no quiero que memoricen esto. Lo que me interesa es que podamos distinguir dos cosas que uno ve en los diarios y que se confunden. Una cosa son los adelantos transitorios y otra cosa son las utilidades. El Banco Central puede entregar bajo el pedido del Poder Ejecutivo ambas, al mismo tiempo. Pero el problema de esto es que si se le va la mano, vuelca al mercado muchísimo dinero y eso sí puede causar otro efecto no deseado que es la inflación. ¿Se comprendió esto? ¿Dudas? Una pregunta, entonces a las provincias no puede de ninguna forma, No puede. solamente nacional. Solo el Estado Nacional. ¿Bien? Bien. Una pregunta. ¿Dónde estamos? A ver quién pregunta. Jaco. Jaco, sí. No me quedó claro ese 10% del primer párrafo de estos recursos. Bien. Sería así. Se toman la recaudación de los últimos 12 meses, que es pública, la tiene la AFIP, y se dice, bueno, el 10% puede ser otorgado como adelanto. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que podemos decir? Que si la recaudación fue buena, el 10% es más grande, ¿me comprenden? Pero si la recaudación también fue muy buena, van a necesitar menos plata. Está porque recaudó más. En cambio, si la recaudación fue muy baja, que es lo que está pasando este año, la cantidad que puede pedir hacia 12 meses para atrás va a ser menor. ¿Se comprendió esto? ¿El 10% cómo se cuenta? Sí, gracias. ¿Bien? Bien. Bueno, le voy a decir la verdad, siempre esto después lo agarran los contadores y hacemos contabilidad, ¿cómo es? Creativa. Como creativa. Contabilidad creativa. Creativa. Entonces empezamos, no, el 10% eso hay que tomarlo acá. Bueno, esto van a ver todo el tiempo, discusiones, que desde cuándo se toma el 10, los 12 meses. Bueno, siempre se busca más. Si ustedes ven el artículo que yo les envié de la crisis financiera y respuesta presupuestaria, ahí van a ver cómo, mientras el gobierno en ese momento decía, a nosotros no nos va a tocar la crisis del 2008 porque estamos desencadenados, todos sabían que iba a venir y en el presupuesto de ese año ya se habían tomado medidas que se implementaron hacia fin de año, autorizando una cantidad de dinero para ser prestado un poco mayor. Está con una asistencia por anticipo mayor. Doctor, hay una pregunta sí. Semántica. Adelanto transitorio. Sí. ¿Es lo mismo que adelanto que dice el inciso? Sí, es lo mismo. ¿Y es adelanto de qué? ¿De utilidades? No. Por es eso un adelanto que de qué, pero adelanto de... pesos.
son pesos emitidos. ¿Está bien? Claro, pero la palabra adelanto refiere a algo que te voy a dar de cualquier manera más adelante, no sé. Estamos hablando del artículo 20, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. En realidad es que le va a adelantar plata, punto. Entonces le va a dar plata y va a tomar como referencia la recaudación pasada. ¿Por ¿Sí? qué no lo llaman préstamo? Porque a eso me refiero, porque más que ¿Por adelanto, qué no? ya, ¿Por qué no lo llaman préstamo? Porque en realidad no es un préstamo. No lo devuelven con intereses. ¿Está? Es plata que le da. Este es el tema. ¿Mm? Entonces es una situación que, por un lado, la misma inflación lo va licuando. ¿Sí? Entonces, por eso es que no se le llama así. ¿Mm? Profe, una Ahora, pregunta. A los efectos, ¿cómo digamos, de estamos? financiar, Rodrigo, digamos, sí. los adelantos transitorios, o sea, en este caso, ¿serían lo mismo que las utilidades, digamos, que hace la transferencia de utilidades del Banco Central? Digo, ya sé que no son lo mismo, pero me refiero, Ah, ¿cumplen la misma función? bueno, cumplirían la misma función. ¿Sí? Lo que pasa, lo que sucede acá es que si el Banco Central efectivamente ganara plata por otras razones que no sean la diferencia de cambio, uno lo justifica más porque, repito, sería como una empresa que ganó dinero porque, no sé, emitió los billetes más baratos, hizo economías, eh, hizo dólar futuro y ganó plata, ¿me comprende? Ahora, cuando es la diferencia de cambio que tienen las reservas, cuando el banco usa eso, pero para usarlo necesita emitir dinero, ya eso te impacta en la inflación, no es neutro. ¿Eh? El efecto en realidad es el mismo, si esta es la pregunta. ¿Eh? Para los dos casos, en la mayoría de las situaciones, hay que emitir dinero con las maquinitas. Ese es el problema del impacto. ¿Eh? Por eso, lo que a mí me parece bien interesante, lo que sucedió en estos días, es que el ministro de Economía dijo, no Ya no va a voy dar a más. pedir más de estos. Al contrario, voy a intentar adelantarme y devolverlo. ¿Me comprendieron? Esto es lo que está haciendo. Dice, bueno, no solo que no voy a usar más, sino que lo voy a devolver un poco antes, y si lo necesito después, lo necesito después, pero de esa manera va absorbiendo circulante. Es una buena medida para este momento, para mí. ¿Mm? Pero, Bien. profe, perdón, siguiendo esto, ¿el ministro hizo eso porque ahora tiene más caja, pero por qué? ¿Por los bonos que colocó, digamos, en su momento, el Ministerio de Economía? Eh, no está claro por qué. No está claro por qué, pero lo podemos analizar después de las 2:30, lo vemos. Puede haber diferentes razones. ¿Eh? Puede haber diferentes razones. Bien, perdón. Después viene, pues después hay una serie de normas que las vamos a pasar por arriba, digamos, las vamos a pasar de largo. La del 28 ya lo vimos, que son los encajes. Eh, Hay un artículo que a mí digamos, me interesa porque fue donde estuve en su momento, en una de las partes. Dice, el Banco Central podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u operaciones de interés en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera. Esto un poco ya se los dije. Las reservas no están todas en la Argentina, están invertidas. El artículo 33, Magalí, ahí me preguntó. Están invertidas, muchas de ellas, la mayoría, en otros países, España, México, Suiza, etcétera, dan un interés y eso sí es ganancia real para el Banco Central, porque es invertir parte de las reservas en dólares, no puede invertirlo en acciones, tiene que invertirlo en todo tipo de inversiones que, como bien dice ahí, den oro o divisas, o sea,
son inversiones que no van a dar más que un 3-4% anual, pero en esa cifra, 3-4% anual es un montón de plata, que después el Banco Central lo ayuda para compensar lo que usa para colocar tasas y demás. O sea que le permite una forma neutra de funcionar. Bien, después hay un capítulo que empieza en el artículo 43, que dice lo que hace la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Léanlo, el 46, fueron todas cosas que nosotros vimos como actividad de supervisión, aplicar multas, etc. Y con esto yo diría que terminamos la lectura que a mí me interesa de la Carta Orgánica del Banco Central. Péguenlo la leída general, pero concéntrense en los temas que vimos. Situaciones que me interesa es, en el cambio vamos a ver una mayor injerencia del Banco Central frente a la Carta Orgánica anterior. ¿Sí? Antes vigilaba, ahora dice el verbo es regular. Ahora orienta crédito, antes no lo hacía. Había una sola función principal, objetivo principal, que es sostener el valor de la moneda. Hoy hay 4 objetivos que tienen que ver con el empleo, el desarrollo con equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que repito, ha dado lugar a múltiples debates. Finalmente lo que dice la Carta Orgánica de la Reserva Federal de Estados Unidos tampoco, y de la Unión Europea. No vamos a encontrar nada extraño ahí, ¿no? Pero estamos frente a una Carta Orgánica que busca un mayor involucramiento y una apuesta en modernización en cuanto a actividades que ya venía desarrollando y que la lleva a la Carta Orgánica, defensa del consumidor bancario, etcétera, etcétera. Bien, ahora, estoy pensando cómo encaramos la pregunta que sí se hizo en el primer momento. Vamos a tratar de hacerlo en extenso y ver, perdón, porque se me... Un segundito, compartir pantalla. ¿Cómo fue el Banco Central del 2002 o cómo actuaba el Banco? ¿Ahí lo ven? ¿Puede ser? ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Bueno, actuaba de esta manera. Existe y existía un mercado único y libre de cambios donde compradores y vendedores intercambiaban divisas y pesos. Había, y ahora volvió, una obligación de que cada exportador tenía 15 días, estoy hablando en términos generales, había excepciones como siempre, curiosamente mineras, petroleros, etcétera, que uno nunca se explicaba bien por qué tiene esta excepción, como la que le dieron ayer también, que pueden ingresar a ese sistema, deben ingresar a los 15 días de depositado en el exterior los dólares. Tienen la obligación de liquidarlas en ese mercado único libre de cambio. Hay un acceso general al MUL, Mercado Único Libre de Cambio, de todas las personas, todos podían ir, estamos hablando del pasado, sin seco, ¿no? Cualquiera de nosotros iba, compraba dólares, etc. Había un comprador hegemónico y un vendedor hegemónico del Banco Central que tenía más plata que el resto, ¿sí? Que la suma de todos los demás, con lo cual había una posibilidad de intervenir para darle esa control en la volatilidad, o sea, lo que hemos denominado flotación sucia o flotación administrada, ¿sí? ¿Cómo se actuaba en esos casos? Se intervenía, a veces con superávit, esa es la mejor manera de intervenir, me sobra plata al Estado, interviene, compra dólares y el efecto es neutro. Pero podía ser una intervención emitiendo monedas, ¿sí? Si emitía monedas en el mismo momento en que compraba, si veía que ese dinero no era absorbido por el mercado, porque la gente no compraba ni acciones ni invertía, sino que presionada sobre el dólar, lo que hacía era colocar, y hace, una letra de absorción. O sea, lo que le dije, un resultado inmediato, que es subir el dólar, un resultado inmediato, que es absorber dinero y con eso controlar la inflación para
controlar la cantidad de dinero disponible y de crédito disponible. ¿Estamos bien hasta acá? Flotación administrada. ¿Cuál era el objetivo en ese momento? Es tener un tipo de cambio real alto y competitivo. O sea, que el dólar no cayera en su valor, porque si caía mucho, en realidad determinado sector de la economía se le complicaba la exportación. Entonces era como matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, bueno, este me trae dólares, pero como no le sirve ya, me deja de traer y el efecto final era peor. Pero acá viene una pregunta de tipo ética. ¿Por qué razón un organismo público, en este caso el Banco Central, y en todo el mundo es así, compra un bien que podría comprar más barato? ¿Me comprenden? Esta es una pregunta que podríamos hacerlo en derecho administrativo. Es decir, ¿por qué si usted va a hacer una licitación de lapiceras o lápices, tiene que hacer un lío bárbaro de 3 meses para comprar lápices, para comprar el lápiz teóricamente más barato, y el dólar, sabiendo que lo podía comprar más barato, lo compra más caro? Y esta es una pregunta sobre la cual puede haber muchas respuestas, pero la realidad es que siempre lo vamos a encontrar en los objetivos del derecho económico. Es decir, hacer eso sería peor que no hacerlo. ¿Por qué? Porque caerían empresas, quebrarían empresas, se exportaría menos, etc. Pero estamos dentro de la opinión también. Hay algunos que dicen, no, dejémoslo caer todo lo que sea necesario. Estamos hablando de 2002-2008. Bien, dilema. Lo que se hace en todos los países es sostener lo más alto posible eso para poder, ese tipo de cambio para poder exportar. Bien. ¿Cómo hacía para atender su déficit? Lo acabamos de decir, el Banco Central. Colocaba sus reservas al 2, 3%, 4% anual, con lo que ganaba, compensaba ese costo de las letras de absorción. Entonces, era el mundo feliz. 2002-2008. ¿Sí? Había un control muy importante a la entrada de capitales en el 2000, que se estableció en el 2005. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente: en distinguir las inversiones externas directas, o sea, las que vienen para colocarla en Fiat, Peugeot, instalar una empresa nueva, Coca-Cola que instala un lugar como distribución, o sea, una inversión hundida, la distinguimos de las denominadas inversiones de cartera, o sea, para comprar acciones y bonos que pueden ser compradas y vendidas en un mismo día, o sea, que pueden entrar y salir rápidamente. Cuando entran es muy lindo porque entran muchos dólares y el dólar tiende a caer, ¿sí? Y hay dólares en el mercado. Cuando se van, dejan un desastre. Es lo que está pasando desde el 2018, principio del 2018, hasta ahora, que esas acciones, esas inversiones de cartera se van y huyen del país, ¿sí? Entonces, para eso se estableció un control de ingresos de capitales. ¿En qué consistía ese control? Consistía, y ahora está restituido, en que si uno viene a invertir en el país, le preguntan, ¿usted qué viene a hacer acá con sus hermosos dólares? Bueno, vengo a instalarme una empresa tal, vengo a invertir en Peugeot, perfecto, pase. ¿Sí? Lo puede hacer. Viene otro y dice, yo vengo a comprar bonos en pesos argentinos, vengo a comprar acciones, etc. Bueno, está todo bien, pero usted tiene que congelar el 30% de lo que ingresa por 6 meses sin remuneración. O sea, viene con 100 millones, 30 millones lo tiene que meter en el Banco Central, se quedan ahí y al tiempo lo dejamos liberado. Por supuesto, esto es un desincentivo a ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque es gente que le gusta ganar plata por hora, no tenerla durmiendo 6 meses sin remuneración. Este control de capitales se instaló por primera vez en el sudeste asiático, luego lo instaló Chile, no estamos hablando de un país sospechoso de ser Venezuela, estamos hablando de Chile. Entonces esto provocó
que todas las inversiones especulativas que quisieran estar, esperaran, y las otras vinieran y se invirtieran. Así funcionó el país hasta el año 2012, donde se instala el primer cepo, ¿sí? En ese cepo fue un cepo progresivo, o sea, que se le fueron agregando cuestiones. Yo quisiera acá hacer una distinción personal, digamos, es mía. Una cosa es el control de ingreso y egreso de capitales, cosa que lo veo bien, como lo habrán visto en los 2 artículos que les envié, y otra cosa es prácticamente hacer imposible el funcionamiento de la economía. A eso lo podríamos denominar, o personalmente lo denomino cepo, cuando ya las cantidades de condicionalidades son tan grandes que dificulta el manejo de cualquier empresa, ya nos pasamos del otro lado, ¿no? Entonces ahí tenemos el cepo del 2012, que empieza relativamente lógico y se va complicando con el correr de los meses. Ahí hay un control de pago de dividendos hacia el exterior, estoy de acuerdo. Empiezan los encajes no remunerados para varios tipos de inversiones. Y hay medidas administrativas de la AFIP para controlar el atesoramiento. O sea, para que usted pueda comprar dólares tenía que hacer un pedido a la AFIP, y de esa manera se le autorizaba o no. Eso nunca fue claro por qué lo autorizaban y por qué no, pero era un control muy tedioso. Y lo mismo las medidas administrativas de la Secretaría de Comercio, una de ellas era el 1 por 1. Si usted quería comprar un dólar para importar, tenía que traer de la mano a una especie de socio exportador que dijera, él exporta 1 y me permite compensar lo que yo voy a importar. Son medidas muy enloquecedoras, ¿me comprenden? Para un funcionamiento relativamente normal. Bueno, y después había un control de la compra de bonos en pesos. Y otra de las cosas que se instituyó y que yo estuve de acuerdo es generalizar la obligación de liquidar. O sea, todos deben liquidar. No solo los exportadores de granos, sino también los de petroleros, los mineros, etc. O sea, se eliminaron todas esas excepciones. Esto hizo una economía muy trabada, para el funcionamiento, etc. Viene el gobierno de Cambiemos y ahí lo van a ver en el trabajo. Lo que sucedió fue esto: había que desactivar una bomba, y para desactivar una bomba, vieron en Misión Imposible, que cortar varios cables, y si uno se equivoca en el cable, explota todo, ¿sí? Bueno, acá lo que hicieron fue cortar todos los cables al mismo tiempo y muy rápido. Entonces esto provocó efectos muy negativos. Y esto es lo que sucedió. En realidad, al liberar directamente todos los tipos de cambio, tuvimos un primer problema. El primer problema fue que había contrato de dólar futuro a febrero, marzo, abril, mayo, no sé hasta cuándo. Entonces, los contratos a futuro estaban a 9 pesos promedio, y al devaluar, eso se fue primero a 13, como dije, y después a 16, y toda la diferencia la tuvo que poner el central. Esto implicó, todavía no se sabe cuánto, pero alrededor de 70.000 millones de pesos en poco tiempo que el Banco Central tuvo que emitir, y que, por supuesto, después tenía que absorber con letras. Para absorberlo con letras, cada vez tenía que pagar un interés más alto, porque la bola era muy grande. Entonces, se complicó solo en esta situación, porque rápidamente desmonta todo ese sistema de complejo de bombas, ¿me comprenden? Entonces, fíjense las fechas. 7 días después de asumir, libera el tipo de cambio, ¿sí? Si uno mira la baja de las retenciones a las exportaciones, se da también inmediatamente, a los 6 días. Fíjense, esto produjo menor recaudación, y por otro lado, lo que produjo fue una suba de los precios, o sea, más inflación, con lo cual
el dólar comienza a atrasarse. ¿Me comprende? Todo esto son medidas que se tomaron en los primeros días de gobierno. Después, la liquidación de commodities que estaba en aproximadamente 15 días, se pasa primero a 6 meses, después 1 año y después a 5 años. O sea que cualquiera dejaba la plata fuera y no había ningún problema. Por supuesto que esto funciona en países normales bien, pero en países normales, en países como los nuestros, donde se requiere estos dólares, era una medida condenada a fracasar, ¿no? Luego hubo una quita de los subsidios a los servicios públicos también muy fuerte, lo que ocasionó que, digamos, por un lado, se evitaba el gasto del Estado en subsidios, en parte, no del todo, pero por otro lado subieron los precios generalizadamente, y esto también implicó que el dólar se retrasara. ¿Se dan cuenta cómo medidas que se van tomando aparentemente aisladas y que pueden ser vistas en un principio como positivas, se convierten en una piedra en el cuello? ¿Me comprende? Bueno, y después, fíjense, el 28 del 12 del 2015, quizá los días 28 del 12 para el gobierno anterior fueron los días más fatídicos de cada año, ¿no? Porque ese día se habilitó la compra de bonos en pesos a capitales extranjeros. ¿Qué significó esto? Lo voy a explicar rápidamente. Que esos bonos, para absorber todo lo anterior, ¿sí? Todo lo que explicamos anteriormente, empiezan a tener tasas muy altas respecto de la inflación, porque cada vez había que pagar una tasa más alta. Inversores extranjeros entraban en dólares, vendían sus dólares, compraban bonos en pesos que le pagaban una tasa del 30, 40%, etcétera, esperaban un tiempo y cuando veían que la cosa se empezaba a complicar, vendían esos bonos, los transformaban en dólares, a un dólar muy depreciado, y salían con una ganancia en dólares de alrededor del 30%. Un negocio espectacular, ¿me comprende? En el medio nos dejaban sin dólares y con mucho dinero emitido. ¿Se comprende el mecanismo? ¿Dudas hasta acá? Lo que quiero plantear es que medidas que aparentemente son positivas, si se toman mal, pueden ser muy negativas. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Cómo explicás Julia. el retraso en el tipo de cambio? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las Bien. consecuencias? El retraso del tipo de cambio viene por lo siguiente. Voy a intentar, repito, utilizar a personas que a mi juicio saben de este tema, ¿no? Los que más saben sobre inflación en nuestro país, porque la inflación es un fenómeno que pega de diferente manera en diferentes países. En general es un problema resuelto en el mundo. ¿Esto está claro? Pocos países tienen el nivel de inflación que tenemos nosotros. Pero las razones son diversas. Básicamente hay una teoría monetarista que sostiene que la inflación se debe a la emisión monetaria excesiva. ¿Sí? Bueno, estos teóricos, Frenkel, etcétera, dicen que hay varias causas de inflación. Una causa es la emisión monetaria. Otra causa son las expectativas y la inercia inflacionaria. O sea, si yo tengo una inflación que va bajando, la inercia va a ser hacia la baja. Si tengo una inflación que está subiendo, la inercia va a ser hacia la suba, como está pasando en este preciso momento de hace 2 meses esta parte. Venía bajando y empezó a subir. Eso es muy malo, ¿sí? La otra cuestión que dan señales son las paritarias. Si las paritarias están en el orden del 20%, 30%, etc., en general eso va a copiar la inflación. ¿Está? Entonces va a ser un signo de que puede haber inflación. Con esto lo que no quiere decir es no hay que aumentar los sueldos, porque en realidad los sueldos lo que producen son inflación, de ninguna manera. Pero sueldos subidos muy por encima de la inflación también provocan una expectativa inflacionaria. La cuarta causa es el tipo de cambio. Entonces, si hay devaluación,
se espera que haya un pass-through, como vimos, de determinada cantidad. Si es una mala devaluación, va a ser igual, si es buena, va a ser más baja, ¿sí? Entonces, los gobiernos, todos, han intentado atar el tipo de cambio como una medida antiinflacionaria. O sea, decir, yo intento parar y mostrar como una señal que el tipo de cambio está planchado. Sucedió con los últimos 4 gobiernos. ¿Está? Digo para que no veamos que es una cuestión ideológica esta. Entonces, mostrar anclado el tipo de cambio es una buena medida de corto plazo para tratar de que no haya inflación, ¿sí? Ahora, extendida en el largo plazo es una muy mala medida. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, de todos esos elementos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en la situación actual? Que el tipo de cambio acompaña la inflación, con lo cual está bien, no hay una tasa, estamos hablando del oficial, ¿sí? Empiezo a contestar la pregunta del principio. La pauta salarial no está muy por encima de la inflación. Es más, si tomamos el sector público, está muy por detrás, debajo de la inflación, por lo tanto no puede ser tomada como una razón por eso. ¿Qué más dijimos? Bueno, la cuestión de el dólar lo vimos, el tipo salarial lo vimos, nos queda la emisión monetaria. Bueno, ahí sí tenemos un tema importante. ¿Por qué? Porque tanto en el gobierno anterior como en este, por la pandemia, hubo que emitir mucho más de lo necesario, ¿sí? En el gobierno anterior no es que hubo que emitir más porque se necesitaba, hubo que emitir más para pagar las letras que iban venciendo y que permanentemente iban siendo cada vez más onerosas. ¿Para qué? Para parar la corrida. Entonces, no es si con esto contesto la pregunta de Julia. ¿Está bien o tenemos alguna duda ahí? No, perfecto. Bien. O sea, lo que entendí entonces es que a veces se intentó atar el tipo de cambio como una medida para combatir la inflación, que como toda medida puede servir por un momento puntual, pero prolongada en el tiempo ha sido Esa, perjudicial. como todo, ¿no? Por ejemplo, el congelamiento de tarifas, ¿sí? El congelamiento de tarifas en sí mismo es una medida antiinflacionaria, ¿sí? Pero exige pagar crecientes subsidios a las empresas proveedoras, productoras, distribuidoras de todos los tipos de energía, que hace que si ahora hay una gran discusión en nuestro país que tiene que ver con cómo achicar el déficit público, ¿sí? Entonces, en general, lo que sale es, bueno, los planes sociales, los choripaneros, planeros, etcétera, que no trabajan y reciben subsidios. Ahora, cuando nosotros comparamos esos subsidios con los que se le entrega a las petroleras, servicios públicos y demás, es un pálido monto, ¿me comprenden? No digo que no sea significativo, pero no tiene ni punto de comparación con todo lo que se va en subsidio a grandes empresas. Entonces quizá habría que trabajar sobre todos los frentes, pero uno de los frentes principales es ese. Bueno, ahí tenemos un gran gasto del Estado que lo obliga a emitir dinero sin ningún tipo de respaldo, y eso provoca un montón de problemas. ¿Me comprende? Entonces tenemos algo que es complejo, no es fácil esto. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior intentó tardíamente, digo tardíamente porque lo hizo mal, la suba de tarifas para evitar pagar subsidios, pero lo hizo a un nivel tan alto, algunas tarifas subieron el 2000%, una barbaridad. Entonces, pretender que eso no se vaya a la inflación es ridículo. Bueno, al irse la inflación me atrasa el tipo de cambio. Si lo querés mantener abajo el tipo de cambio, te atrasa peor todavía. Entonces los problemas se acumulan. Todas estas medidas son buenas en el corto plazo, ¿sí? En un plazo de 6 meses,
7 meses, una pandemia, que es extraordinario. Si uno lo mantiene congelado, se convierte en una espada de Damocles. ¿Eh? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Profe, una pregunta. Sí. Yo tuve que hacer un trabajo práctico acerca del cepo en filosofía. Y En la parte en la filosofía, que ¿qué pasó? filosofía de la economía y el derecho. Y en la parte que hablé de Cambiemos, me acuerdo que mencioné que removieron el cepo al principio, pero al final del mandato lo tuvieron que Y volver sí, a poner. sí. ¿Fue Fue por como una una cuestión de maldición. campaña, No. cuestión de campaña o una cuestión económica? No. El cepo está claro que Cambiemos antes se cortaba las venas antes de poner el cepo. ¿Me comprenden? Sí, lo Pero sé, por eso me llamó la atención cuando tuve que escribir que tuvo